pánico y sudor. Cuando se habla de cine, es imposible evitar pensar en uno de los géneros más reconocibles de este, como lo es el terror. Pero, ¿cómo definirlo? El terror es lo que nos excede, juega con nuestra razón y nuestras emociones, nos da una sensación de permanente amenaza sobre nuestros cuerpos. Pero, ¿y cómo se logra esto? Utilizando una variedad de técnicas y elementos que crean la sensación de terror, miedo y suspenso. A través de los años se ha consolidado como uno de los géneros más importantes y sobreexplotados del séptimo arte. Es por eso que en este ensayo queremos rendirle un homenaje a este género, explicándolo a través de 5 películas que seleccionamos especialmente por lo revolucionarias que fueron en la época que salieron. Entre ellas, El Resplandor, Scream, El Aro, El Conjuro y Teléfono Negro. Hay bastantes elementos técnicos a tener en cuenta para que una película de terror logre su principal objetivo. Uno de ellos es la iluminación. En El Conjuro, la iluminación desempeña un papel crucial. Se utilizan luces tenues para resaltar los momentos de posesión y de actividad paranormal, mientras juegan con las sombras y contrastes, creando una atmósfera oscura y aterradora. Sancte Michele Arcangele, contra iniquitiam et insidias diaboli esto presidio. ¡Caroline! ¡No te rindas! ¡No dejes que te toque! Tienes que parar, la vas a matar. ¡No! ¡No puedes! Osare pares de protestate, diaboli. ¡Ayúdame! Maledictus. Una buena iluminación, o más bien la ausencia de ella, puede ser lo que marque la diferencia entre una película mediocre a un clásico del cine de terror. En El Resplandor, la iluminación se utiliza para crear una atmósfera inquietante y claustrofóbica. Stanley Kubrick usa una combinación de luces frías y sombras para resaltar el aislamiento del hotel y la creciente locura del personaje de Jack Torrance. La iluminación contrastante, los juegos de luces y sombras acentúan la tensión y el misterio en la película. El aro. La iluminación no se utiliza en la mayoría de las escenas, ya que ocurren en ambientes oscuros o mal iluminados, lo que refuerza la sensación de amenaza y lo sobrenatural. En Scream, la iluminación juega con los contrastes entre la oscuridad y la luz. Se utilizan luces brillantes para crear un ambiente más seguro y reconfortante, mientras que en las escenas de terror se desarrollan en lugares oscuros y sombríos, aumentando la sensación de peligro. ¿Qué voy a tener que hacer para demostrarte que no maté a nadie? En El Teléfono Negro, la iluminación juega un papel importante en la creación de una atmósfera claustrofóbica y de suspenso. Se utiliza una iluminación tenue y sombras para resaltar la sensación de encierro y del ambiente opresivo. Ahora pasemos a la música y el sonido en las películas de terror. Estas cumplen varias funciones importantes dentro de ellas. La música y el sonido son fundamentales para establecer la atmósfera y el tono de una película de terror. Por ejemplo, en El Resplandor, la música lenta y siniestra ayuda a crear un ambiente sombrío y tenebroso. Mientras que en El Aro se utilizan sonidos distorsionados y melodías inquietantes para generar una sensación de inquietud.
También se utilizan para acentuar los momentos de susto y sorpresa. Por ejemplo, en Scream se utilizan sonidos estridentes y agudos para aumentar el impacto de las escenas de terror. En películas de terror como El Conjuro, el uso de música oscura y sonidos demoníacos ayuda a resaltar la presencia del mal y a crear un ambiente sobrenatural. Esto contribuye a aumentar la sensación de miedo y peligro. Deféndenos sin proelio. Para entender su importancia, veamos esta escena. En el nombre de Jesucristo, de los santos y de todos los ángeles, te ordeno que te rebeles ahora. ¿Crees que hubiera generado el mismo impacto si agregamos música de Linkin Park de fondo? Muy distinto, ¿verdad? La música y el sonido en las películas de terror desempeñan un papel crucial, debido a que estos elementos contribuyen a intensificar la experiencia del espectador y a sumergirlo en el mundo aterrador de la película. Y hablando de sumergirse en las películas de terror, estas también ocurren en un ambiente en específico. Todas tienen características en común que veremos a continuación. Las películas de este género suelen ocurrir en estructuras abandonadas, como casas, hoteles, cementerios, etc. Estas suelen ubicarse en zonas completamente aisladas de la urbanización, lo cual perjudica al protagonista al momento de conseguir ayuda o intentar huir del peligro que lo acecha. Sus principales escenarios tienden a lucir deteriorados, paredes con moho o sucias, con telarañas y polvo. Cuando la ubicación es en un lugar abandonado, es más común que cumpla con estas características, pero puede haber excepciones dependiendo de dónde ocurra el desarrollo de la película. Por ejemplo, en El Resplandor, película de Stanley Kubrick, se desarrolla en un hotel aislado y abandonado en medio de las montañas. La arquitectura del hotel es imponente y claustrofóbica, pero con amplios pasillos y grandes espacios vacíos que contribuyen a la sensación de aislamiento y paranoia. En cambio, en El Aro, se presenta una ubicación sombría y ominosa. A menudo hay una sensación de humedad y desolación en los entornos, lo que contribuye a aumentar la inquietud y sensación de peligro. En El Conjuro, esta tiene lugar en casas antiguas y aisladas en medio del campo, con espacios claustrofóbicos. Los entornos están llenos de objetos antiguos y deteriorados, lo que agregan una sensación de decadencia y misterio. Para concluir, tenemos al Teléfono Negro, película principalmente ubicada en un sótano deteriorado, donde se concentra la mayor parte de este film. Esto con el fin de generarnos la sensación de un encierro sofocante, al igual que la víctima. Ahora, por otro lado, tenemos al famoso maquillaje. Este es un elemento prácticamente indispensable, tanto para la representación creíble del personaje, la interpretación de gestos e incluso la presencia de la sangre. Bien dicho esto ahora, pasemos a los juegos de cámara. Estos son vitales para mantener la credibilidad de lo que se muestra. El mal uso de esta puede hacer que el espectador se dé cuenta y pierda la inmersión, arruinando hasta la ambientación más perfecta. Las angulaciones como picado y contrapicado generalmente se utilizan con un fin expresivo, la inferioridad y superioridad de la víctima y monstruo. En cambio, en las secuencias o persecuciones, se suele utilizar el traveling o cámara en mano para generar una sensación de seguimiento y crearle una mayor tensión al espectador. La utilización del punto de vista nos permite sentirnos, a nosotros los espectadores, más cercanos con el personaje, lo que ve y lo que siente. Los encuadres cerrados, como los primeros planos o primerísimo primer plano,
busca remarcar los sentimientos y emociones de los personajes, ya sea la víctima con su angustia y desolación, o el monstruo o villano con su locura. Estos planos tienen una función mucho más expresiva. Como opuesto al anterior, los encuadres abiertos, como los planos generales, buscan representar la desolación y el vacío del lugar y no del personaje. Marca la distancia entre el monstruo y la víctima. Y aunque no entre como tal en el uso de la cámara, hay otra característica vital, y esta es el fuera de campo. Como tal no tiene una composición o un plano en común, sino que es una herramienta que busca causar en el espectador miedo, tensión, curiosidad o ansiedad. La frase "no siempre más es mejor" aplica perfectamente en este caso. A veces ser menos explícito puede generar mejores resultados. La siguiente característica del género del terror son los personajes. Todos sabemos reconocer fácilmente los personajes característicos de estas películas. Entre ellos conocemos al monstruo, protagonista villano, puede ser una persona con malas intenciones o un ser sobrenatural, algo que se escapa de nuestras manos mortales y se vuelve un peligro para la sociedad y complica al protagonista al momento de sobrevivir. Y lo lamento. El héroe es quien derrota al monstruo y restablece la normalidad del principio. Puede ser el mismo personaje que era víctima después de haber pasado por varios pesares y aprendiese de estos. La víctima, caracterizada por ser una mujer joven, la cual luego obtiene un desarrollo de personaje, volviéndola fuerte, inteligente e incluso puede llegar a derrotar al monstruo, volviéndola el héroe de la película. No en mi película. Los jóvenes. El terror funciona gracias al temor a lo desconocido. Esto se complementa con la curiosidad de los jóvenes para el futuro y el qué pasará. Esto los vuelve el foco principal del film.